pero ya de paso para allá. Ah, es que yo aquí no la puta larga. Por eso, es que Apenas con eso. se lo estaban preguntando, pues nada, lo bajaré. Ay, me dijo Javi que quería saber. Ahora. A mí me asusta esto. No. Te asusta, todo lo contrario.
Buenos días, estamos nuevamente con ustedes en esta segunda y última jornada de la Copa Principado masculina, que va a enfrentar ahora a el Superliga 2 de voleibol de Gijón con el Club Voleibol Oviedo. Un gran partido a razón de lo que vimos en los días anteriores, donde claramente el equipo de división Superliga 2 dominó a su filial de primera, y donde vimos ayer un Club Voleibol Oviedo muy serio trabajando contra el equipo de primera del Gijón, que van a compartir división y que demostraron tener un gran dinamismo y mantenerse en esa forma de trabajar que llevan ya varios años, y donde sus jugadores van creciendo poco a poco y desarrollándose, y bueno, tenemos gente muy espectacular dentro de esa plantilla que han dado un muy buen cuenta ayer de su buen comportamiento. Bueno, vamos a intentar a ver si hablamos con alguno de los protagonistas que tenemos por aquí antes de empezar el partido, que no tardará mucho. Isabel, muy buenas, concejala de deportes. ¿Cómo Sí. vamos siguiendo el torneo? Bien, bien, muy entretenido y de un nivel muy alto. Sí, la verdad es que está sorprendiendo que, siendo inicios de temporada, el comportamiento de los equipos está siendo muy bueno. Sí, además, tanto en el femenino como en el masculino. Sí. Yo soy muy gran defensora de lo femenino, pero ahora mismo, viendo lo que tenemos en pista, creo que vamos a tener una final muy entretenida. Lo que vas a ver posteriormente no va a desmerecer. El partido de las chicas de después va a ser un partidazo. Pues sí, y además orgullosa de que una de las chicas jugó en el Club Voleibol de Nava. Bueno, estamos viendo que está siendo un éxito, ¿no? Está viniendo mucho público. Ayer a última hora había por lo menos aquí 100 y pico personas. Muy bien. A ver, Nava aglutinó en este fin de semana actos. Entonces, viendo lo que hubo ayer en la Najosa, lo que hubo aquí ayer, lo que hay hoy aquí, creo que es un éxito para Nava estos actos que se trajeron a Nava. Pues nada, toca disfrutar. Gracias. Lo mismo. Venga, hasta luego. Javi, presidente de la Cortidora. ¿Cómo estamos viendo esta Copa Principado? Interesante, cambio de bastante grande y bueno, a nivel competitivo Vemos por lo que te toca, vimos una cortadora seria, ¿no? Está trabajando bien, siendo principios de temporada. Sí, están trabajando muy bien, es un equipo muy joven y se nota el trabajo de estos años y bueno, va en línea ascendente. Bueno, la salud de la curtidora, como siempre, ¿no? Un montonazo de equipos, mucho trabajo. Mucho trabajo. Hace media hora, nada más terminar el partido, llegaron las últimas inscripciones y hemos cerrado. Hay 117 deportistas en el club. Bueno, este año, que vamos a estar un poco más metidos en el voleibol, tendremos ocasión de ir a visitaros y que nos contéis y nos presentéis vuestra escuela. Perfecto, seréis bienvenidos. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a ir ya retomando el partido.
Venga, vamos a retomar el partido, porque aquí esto ya es una sin tregua. Sí, sin problema, sin problema. Bueno, estamos ya entrando en lo que es el partido. Se van a presentar ya los equipos. Empieza el Gijón Volley. Michel Carrera en el sexteto inicial. Michel Carrera. Posteriormente Eduardo Villarreal con el número 8, Bruno. Luego Blosán, Edu Modo con el número 11. Estamos viendo, como decíamos, la presentación de los dos equipos del sexteto inicial. En el Gijón Volley, aparte del sexteto inicial, tenemos con el 7 Eduardo, con el 5 Miguel Mayao, con el 11 Eduardo Moro, luego el 1 Daniel Mauriz, el 12 Brais Gómez, 16 César Menéndez, 8 Bruno Cosío, 4 Andrés Fernández, 10 José María García, 2 Michel Carrera, 17 Adrián Moracho, 18 Frank Llanes y por supuesto con Manuel en el banquillo. Por parte del voleibol Oviedo tenemos con el 8 a Santos Bravo, con el 3 Sergio Gutiérrez, con el 5 Pelayo Rodríguez, con el 2 y capitán Rafael Rodríguez, con el 9 Adrián Estrada, con el 12 Samuel Mesa, con el 13 Marcos Argüelles, con el 4 Nicolás Navarro, con el 10 Diego Charro, con el 11 Diego Morales, con el 1 y primer líbero Mateo Rodríguez, con el 15 Lucas Castro también líbero y entrenador Iván Pérez Moro. Y volvemos a tener la suerte de contar con nosotros con Paula Ardura, que le va cogiendo gusto al tema esto de comentar. Ya estoy metida del todo. Muy bien, pues muchas gracias porque vamos a disfrutar de esta transmisión. Por supuesto, animaros, por un lado, a que comentéis con nosotros lo que queráis en el chat del YouTube. También animaros a que os suscribáis en el canal porque va a haber mucho voleibol este año, además de otros deportes que ya son habituales y que van a seguir siéndolo, tanto balonmano, voleibol, lucha, etcétera, ¿no? Y animaros a suscribiros y a dar los likes, comentarios, todo lo que nos apoyéis será bien recibido y además nos apoya bastante. Pues nada, vamos a disfrutar de este gran partido que por lo visto ayer en el comportamiento tanto de voleibol Oviedo ayer como el viernes del equipo del Gijón Volley va a ser un duelo interesante, cuando menos. Sí, yo preveo partidazo. Aunque no sean de categorías de la misma categoría, yo creo que son equipos muy diferentes, ¿eh? Un equipo muy joven contra un equipo más experimentado, gente ya con años, con experiencia. Bueno, recordemos, va a iniciarse el partido sacando el Gijón Volley. Y primer acierto, Inteligente. remate inteligente de Pelayo Rodríguez. Los dos hermanos, Pelayo y Rafael, que son muy protagonistas de este equipo voleibol Oviedo. Vamos allá, antes de que nos pille el toro. Se le fue la línea. Se le fue el primer punto para el Gijón Volley. Bueno, recordemos un Gijón Volley recién constituido como fundación del voleibol, la calzada masculino y el Cisco Avellanos, recientes ascendidos a Superliga 2 y que buscan representar el voleibol gijonés y el voleibol asturiano en ya una categoría mucho más trascendente como es la Superliga 2. Gran bloqueo
del voleibol Oviedo. Sí, señor, muy bien cerrado. Nico es muy buen central y eso que su posición natural no es ser central. Nico siempre fue opuesto, si no me equivoco. Pero bueno, es que Nico lo hace todo bien, la verdad. Hay que reconocerle el mérito. ¿Tiene baloncesto? Sí, sí. Bueno, 2-3. Nosotros estamos también de pretemporada. Estamos dando ahora mismo varias cosas simultáneamente y bueno, hay pequeños ajustes técnicos que son necesarios. Bueno, de momento, Oviedo está demostrando que lo de ayer no fue un espejismo. Oviedo está demostrando que lo de ayer no fue un espejismo. Vimos ahora un gran saque de Pelayo. Y ahí va su hermano, que en este caso choca contra el bloqueo, pero blockout. blockout. Es lo que tiene que hacer, no es un jugador especialmente alto, es verdad que no tiene un físico arrollador como puede tener César, por ejemplo, pero es muy listo y utiliza muy bien los recursos que tiene. Sí, ayer dio todo un recital. Y dentro. Tanto directo. En la esquina. Exceso de vista. Sí. Esa es otra de las cosas que gusta poco, ¿no? Suele pedir que primero te muevas, lo que pasa es que nosotros solemos disparar primero y preguntar después. Ahí sí. Ahora se le fue. Se le quedó atrás. A Pelayo, lanzamiento. Recupera uno de los puntos de desventaja el Gijón Volley, 3-6. Un equipo muy joven, Oviedo, pero muy joven. Yo creo que el mayor debe ser Rafa. Y tiene 22. Punto directo al fondo. Devuelto a la gracia por el exceso de vista, en este caso, del otro bando. Son los peores, esos balones al fondo. Es que te hacen dudar mucho. Está sacando Edu Moro. Muy buena, Rece. La Rafa. Ahí va Rafa y esta vez fue cazado en el bloqueo. Lo cazaron. Muy bien por Edu Villarreal y por el 8, que es Bruno Cosío. Sigue Edu Moro sacando. La recepción. Potente. Sí, señor. Yo no sé tú, pero yo ahora veo peor todavía que antes. Igual es cosa de la red. Vale, no pasa nada. Tenemos... Vale, está sacando ahora. Nico. Ataque potente. Potente, lo de potente lo vamos a escuchar mucho hoy porque es la palabra. Bueno, no es ni mejor ni peor, es otro tipo de voleibol con respecto a lo que vimos antes. Aquí obviamente predomina, aparte de la buena técnica que tienen, sí, el físico, ¿no? Se nota, el balón va mucho más rápido, es más alto, es más impresionante en general. Son puntos quizás más definitivos en muchas ocasiones, no hay tanto tanteo, tanto peloteo, que no es que sea malo el peloteo que vimos anteriormente, pero bueno, aquí los puntos son mucho más rotundos. Es un vóley más explosivo.
Balones más altos, más rápidos. Rafa vale para todo. Rafa es un jugador que todo el mundo querría tener en su equipo. Un jugador completísimo, igual que su hermano. Salta, saca, remata y además, como vemos, también bloquea. Y defiende, hace de todo. Fuera por un pelo, ¿eh? Sí. Bascula un poquitín más. 7-9. Mira que era difícil ese balón y casi lo hace. ¿Sabes? No hay que olvidar que Rafa es zurdo. O sea que para él es una contra jugar de 4. Muy bien. Cuatro No estoy muy de acuerdo, golpes, según la árbitro. No estoy muy de acuerdo, pero bueno. Que no tengo las notas, pero bueno, nos enteraremos porque para dar justicia también, porque hay que mencionar quiénes son los árbitros. Me pillaste, ¿eh? A Rafa le tienen mucho miedo, ¿eh? Nuevamente Rafa, Haciendo de las suyas. gran protagonista de todo lo que está pasando de momento. Entre él y su hermano acaparan un porcentaje muy alto del juego. Sí. Tienen mucha confianza. Partiendo que todos los demás tienen que darles esa bola para que la rematen también. Los deportes de equipo, uno solo no va a ningún sitio. Ahí está. Muy buena. Muy bien, Las muy buena. actuaciones de Edu Moro, tanto atacando como defendiendo. No se entendieron ahí. No, No se escucharon. César intentaba. No se entendieron ahí. El gran César Menéndez. Tendremos ocasión de hablar Leyenda viva, ¿eh? con él. No solo en el voleibol, sino también en el vóley playa. Formando duplas espectaculares para él y para la selección incluso. Muy bueno, César. Una leyenda del deporte en general, pero el deporte asturiano, un referente. Son de esos grandes deportistas asturianos, que hay muchos y en muchas disciplinas, con mucho mérito y que no juegan en un estadio de fútbol. Bien. Volvemos a lo que hablábamos antes. Y repito que no tengo nada en contra del fútbol, que soy un gran aficionado, ¿eh? Pero al Rey también. Ahí va. Yo la verdad que el fútbol y yo no nos llevamos muy bien. No, yo sí, a mí me gusta el fútbol. No, Sí, a yo mí no me critico- gusta, pero yo no le gusto a él. Yo no critico para nada el fútbol, los otros deportes. Lo que veo es lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, de que eso de los deportes minoritarios hay que ponerle las comillas y muchas comillas. Ahí va César. Madre mía, se me ha ido el marcador, 11-13. Oviedo es un equipo que da mucha guerra. No es fácil de ganar. Defienden mucho, atacan mucho, son muy completos, hacen todo muy bien. En otras ocasiones tendremos ocasión de ir hablando y precisamente de ir trasladando a la gente, mediante esa simbiosis que queremos hacer desde Deportes Tour, trasladar un poco ese abanico de grandes deportistas asturianos que hay en muchas disciplinas, que son auténticos desconocidos y que sin embargo son grandísimos y espectaculares y con un rendimiento en Europa y en mundiales impresionante. Yo me acuerdo, yo tuve una época que remaba y en mi club yo recuerdo
que casi todos eran que prácticamente campeones de Europa. Yo decía, pero esta gente que viene conmigo al instituto, que son gente normal, que son... Y no, muchas veces es verdad que el trabajo no se ve recompensado, digamos. Bueno, al final, estos deportes, vamos a decirlos, minoritarios, tú juegas por amor al arte y tú le pones empeño y tu esfuerzo y muchas veces pues Mira, no te ves hay de alguna manera disciplinas- recompensado. Hay disciplinas condenadas casi al olvido y sin embargo que están dando y trayendo muchas y grandes recompensas al deporte asturiano. No quiero mencionar todas porque sería muy largo ni tampoco dejarme a nadie, pero bueno, simplemente... Buen punto, sí señor. Punto un poco más jugado. Lo levanta... No No, llegó. pero casi. No cae nada aquí. 13-15. Hay disciplinas, ya, patinaje, tiro olímpico, carabina, etcétera, y muchísimos otros, karate, judo. Tenemos gente buenísima y que aportan un montón de ventajas, pero nada. Potente. Potente. La palabra es potente. Muy buen ataque ahora. De Michael Carrera. Cara nueva, yo creo. Era un buen saque, arriesgó. Tenemos al saque a Diego Morales. Saque potencia. Bien. Buen saque. Se le escapó a Rafa. Se le escapó a Rafa y la bola. Bueno, no pueden entrar todas. Saque flotante. Buena rece. Rafa, el terror del bloqueo. Van a soñar con él hoy. ¿Sí? Sí. Tiempo muerto que solicita Manolo, no está muy contento con, No se le ve feliz, no. con la situación. Es muy complicado parar a Rafa ahí. Salta mucho, muchísimo, ve mucho, sabe buscar, es muy listo. Es desesperante, la palabra es desesperante. No está contento Manolo, no. Está soltando una buena manolina porque, bueno, hombre, a ver, es decir, tiene mimbres para que el equipo resuelva, pero bueno, el frente se encuentra con un equipo muy hecho y que, bueno, que no se va a dejar ganar. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, según lo que me pareció entender, está enfadado porque, claro, Rafa hace bien todo, pero muy bien, hace 2 o 3 cosas y les están pillando por ahí precisamente. Supongo que vendrán ya puestos en aviso y, claro, no le están haciendo ni caso. Suele pasar, ¿eh? Es que este último tanto, en donde desde la zurda de Rafa busca el bloqueo y lo echan fuera. O sea, Es una cosa que sabe hacer muy bien. bueno, esta vez sí que ha recuperado el saque. 16-17. De momento está transcurriendo dentro de esa igualdad y que esperábamos. Saque potencia, buena rece. Primer tiempo, un poco bajo. Ahí va. No cuenta Iván como receptor. Es como andar en bici, no se olvida, ¿eh? Perdón. Empate a 17. Partido, un duelo guapo, ¿eh? Que estamos viendo. Muy disputado. Puntos no muy cortos, tengo que decir, para lo que suele ser, ¿eh? Ahí va Pelayo, que no logró
No, pero era buena. Era buena, era buena. La intención era, desde luego, maliciosa. Bueno, se pone por delante 18-17. César es imparable, o sea, tiene una potencia. Encima pega y sabe dónde pega, que es muy, muy importante. En la potencia sin cabeza no es nada. Bueno, ahora es Iván el que dice que hay que parar esto. Ellos ven cosas que nosotros no. Bueno, vuelve el partido. Fuera. Saque Diego. Blockout, se la está devolviendo. 20-18. Buena red. Ataque muy potente, bloqueo alto. $21-18. Bueno, parece que Blockout con suerte, un poco, la Manolina tuvo un poco de éxito, ¿no? Sí, pues como Iván se ponga enfadado, no. Están atacando mucho más concretos, mucho más directos. Hombre, teóricamente debería ser un equipo bastante superior. Pero bueno, ya sabemos que de la teoría a la práctica a veces no. Es verdad que es un equipo más experimentado, gente más mayor. Se la saben todas, ¿no? Que diría mi abuela. Bueno, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que, a ver, sin desmerecer para nada, es un equipo, bueno, son dos equipos en uno. Sí, bueno, claro, con lo mejor de cada casa. Con lo cual el salto de valor tiene que ser importante. O sea, es decir, no es exclusivamente decir es que ascendimos y fichamos a uno u otro. No, no. Aquí realmente estamos viendo equipos que estaban jugando en la misma categoría el año pasado, pero en un lado hay dos equipos juntos. Entonces el mérito de Oviedo en este caso es importante. Ay, están plantando cara con. Están dando problemas. Bueno, 22-18, momento importante para la decisoria de este primer set, que parece que está terminando de encarrilar el Vóley Gijón. A Oviedo los veo un pelín parados en defensa. Están muy bien en ataque, muy duros, muy consolidados, pero están un pelín parados en defensa, para mi gusto. Ay, muy bien, muy listo. Muy bien, ahora la defensa. Rafa que pisó. Sí. Sí. Entró hasta la cocina. Esto se pone color Gijón, ¿eh? Sí. Bueno, 24-18 puntos de set.
Y se le va el remate Intentó buscar las manos, a Pelayo. no las encontró. Y primer set que se cae para la casa gijonesa. Ya no llueve tanto sobre Manolo. Antes estaba quemado, Está más relajado. $25-18. Bueno. Lo tienen ahí, ¿eh? Yo no veo aquí nada decidido, ni mucho menos. Lo que veo es que se nota, son más jóvenes, la concentración es verdad que no es la misma. No son igual todos los lineales que podrían, pero desde luego Oviedo es un equipazo que no tiene nada que envidiar. Muy bien, primer bloqueo. Un balón muy bajo. Arranca ¡Ay! el segundo set. Error. Error ahí, un balón un poco feo. Primer punto para Gijón. Buena Rece. Perfecta la Rece. 4-4. Sí, se le quedó en la red. Ya voy aprendiendo cositas. Se le quedó en la red. Mira, pues he visto mucho voleibol y eso no lo sabía. Ya ves tú. Lo de los cuatro Lo toques. de o sea, sí, entendiendo el cuarto toque cuando golpeas por debajo de la red. Ahí está el buen bloqueo. Ahí Balón estamos. raro. Sí, sí, ahí pasa un poco de todo, pero Extraño. bueno, no llegaron a levantarlo. Muy bien, sale Nico. Buen saque de Charro. Ahí va. Morón. No consigue. Y un poco de desorden. Sí. Están un poco desordenados en defensa. No se están entendiendo bien. 1-3.
Saque potente, qué buena Rece. La colocación, buen ataque. Todo bueno, todo bueno. Todo bien este punto. 2-3. Están buscando muchas manos, tienen un bloqueo muy alto. Tener un bloqueo tan alto a veces es un hándicap porque no se controla del todo bien. Tienen que aprovecharlo. Pues estos días Muy bien, Nico ahí, estuvo se muy nos atento. concentra el trabajo. Hemos tenido un fin de semana muy interesante porque a la par que estábamos aquí en Nava con estos 8 partidos, me parece que son. No, 4, 3, 7 partidos de la Copa Principado de Vóley, chicos y chicas. Teníamos también la Copa Principado de baloncesto en La Felguera, que termina esta tarde el triangular de la fase previa, que también emitiremos a las 6. Ya se emitieron otros 2 partidos viernes y sábado. Y ahora mismo, pues bueno, estamos también emitiendo a la vez balonmano. O sea, estamos un poco a todo trapo. Pero bien, bien por el deporte. Muy bien, es que el deporte... Hay que apoyar el deporte. Muy bien, hay que aprovechar ahí eso. Oviedo es un equipo menos potente. Son más jóvenes, son más pequeños en tamaño. Tienen que jugar con esas cosas. Pero que saben también trabajar sus propios recursos. Saca Son Pelayo. muy inteligentes. Oh, se le escapó. Esa es la peor pesadilla del colocador. Bueno, mientras solo te pase una vez es una anécdota. Es la peor pesadilla de un colocador, si te pasa eso. 3 o 4 veces estamos un poco fastidiados. Eso, claro, aquí juegan con balones muy altos que son difíciles de controlar. Bien, buen bloqueo, bien las manos ahí. Le quedó baja. Le quedó un poco baja ahí. Le dio con la parte de abajo de la mano. 5 iguales. Muy buena la Rece. Tienen 2 zurdos, me acabo de fijar. Sí. Oviedo. Uy, buen bloqueo, sí señor. Sí, porque Marcos Argüelles nos acaba de mostrar que zurdo es. Sí, y Rafa ya lo teníamos más que calado. A saque Nico. 6-5. Para Oviedo, no para Gijón. Buen saque, flotando un poco. Primer Se le tiempo. quedó bajita. Primer tiempo, bola. La salvó Bola Marcos, complicada. La salvó Marcos en Sacaron, extremis. sí, señor. Y Buena, el muy remate- buena. Muy buen punto, sí señor. El remate de José María, que fue atajado por Oviedo. Trabajado, sí señor. Y 7-5. Saca Nico. Bien, saque flotante atrás. Qué buena defensa. Qué buen balón. Qué bueno, sí señor. Qué jugada. Está saliendo todo. 8-5. Va, saque Nico. Saque atrás, dudaron. A Chema. Bien. Bien, levantan ese balón. Free. Muy bien, ahora están moviéndose mucho más en defensa y se nota mucho. Ahí está, gran remate. Ese Rafa. Están muy activos en defensa y eso se nota, la confianza del equipo. Ahora están empezando a engrasar bien. ¿Esta me la dueñé? Sí. Otro saque Nico. Nico saca muy bien, flota y Recepción a atrás. César. Y ahí va José María. Balón feo, lo saca Chema bien. Chema. Y va a Pelayo. Nuevamente Chema.
Y no puede con el bloqueo. Nos atacan, nos atacan. Estamos en línea de fuego. Sí, sí. Bueno, no estamos muy mal, que los de los ordenadores están peor situados. 9-6. Muy buen primer tiempo. Sí, señor. Lo cazó, lo cazó. 9-7. Lo cogió ahí bien. Como veis ahí a la derecha, toda esa gente que está detrás de esa valla son los que están participando en el curso de anotadores. Posteriormente intentaremos hablar con la responsable para que nos cuente un poco cómo se va desarrollando este curso. Bueno, recuperan puesto, Gijón. Sí, 9-8. Chema al saque, tocadita. Ahí va Rafa, sujetada por el bloqueo. Muy buena. Y Pelayo. Muy buen balón. Pelayo que remata lo que inició su hermano. Un muy buen balón. 10-9. 10-8, perdón. ¡Ay! Se le quedó. Eso en lenguaje así coloquial del voleibol se llama darle con el periódico. Se le quedó. Le dio con el marca. Se le quedó a Marcos. Nos pasa mucho a todos. La prensa deportiva se le quedó en el... Dejaste un dedo por el camino, pero bueno. Se le quedó un poco bajo. Ayer no sé cuál fue el jugador de Oviedo que le dio literalmente con la uña, pero sonó a muerte. Sonó a muerte. Eso que suena ¡cloc! Y cuando le das con un dedo así que te queda un poco dobladín, eso es la muerte. Madre. No, pues él siguió jugando, ¿eh? Espectacular. Espectacular Charro en la red. Para poner Saque Rafa. el 11-10. Buen bloqueo. Sí, señor, muy bien, muy atento Charro en la red. Uy, se le quedó atrás, se le quedó cortísima. Le quedó corta. Yo creo que se confundió Santos. Pensó que estaba adelante. Se le quedó cortísima. Y da pie al empate 11. Partido guapo, Sí. La verdad. Independientemente del desempate inicial, sacó Miguel. Muy bien. Y qué bien la gestión. Muy buena finta, sí señor. Santos. Bravo. Muy bueno Santos, a mí me gusta mucho. Es un colocador muy inteligente. Mueve muy bien el juego. Es muy importante, tener un colocador que sepa moverlo. ¿Se fue? Sí, buscó manos, pero no encontró. Uf, no encontró por mucho, además. Es que César pega desde muy arriba. Atención un poco. Muy bien la defensa ahora. Muy buena. Ahí vámonos. Muy buena la Recupera defensa. Rafa. Y Pelayo. Ahí vamos, César. Y bloqueo de Nico. Sí, señor. Espectacular Nico en la red. Lo cazó. Espectacular Nico en la red. Que permite... no, voy mal. 13, no, 14-11. Pero es al revés. El 14 es para Oviedo. Ahí estamos. Nico y pelean en la red. César intenta el rebote. Polémica, no entiendo muy bien por qué.
Sí, no está muy convencido No César. sé si Varilla. ¿Tiempo de Manolo? Sí, claro, 15-11. Hay que reajustar. Hay que decir lo tuyo. Hay que reajustar. No se le ve tan encabronado como antes, pero bueno, es lógico, es lógico. Hay que sujetar el set para no evitar que se les escape. Tenemos ya aquí al Oviedo y al grupo en la grada. Vemos ahora la panorámica y allí vemos todo el nutrido grupo de anotadores, todos ahí con su ordenador siguiendo las instrucciones para trabajar lo que en la parte de arriba, de encima de nosotros en el aula, estuvieron trabajando toda la tarde de ayer y en la jornada ahora de mañana. Se le fue el saque flotante por detrás. 15-12. Estábamos viendo desde el otro lado, con la otra cámara, que el peligro que está corriendo. Sí, es. Yo no me pondría ahí. Es verdad que es una imagen muy bonita. Ahí va César. Bien, bien. Sacan ese balón. Bien, muy bien ahí. Les pilló ahí la finta. Saque César. Saque potencia, si no me equivoco. Vamos a verlo desde atrás. Mucha rosca. Ahí va. Saque muy, muy potente. Complicado mantenerlo. Muy buena, cambiando el juego. Es una maravilla cómo apoyan. Muy bien la finta ahora, la diagonal corta. Dejó el resto en la finta. Muy bien, bloqueo, bien apoyado. Finta con la uña, ¿eh? Ay. Se equivocó. 16-14. Buen ataque, sí señor. Definiendo. Saque flotante. Bien, la red se la levanta Santos. Bien, apoyan. Balón ahí un poco en primer tiempo. Empate. Está apretado, está apretado. Tiempo de Iván.
Bueno, 16-16. Espadas en todo lo alto peleándose este set. Yo vi ahí red, vi de todo. Red del Oviedo. Vale, vale, Manolo, tranquilo. Calma. Y tanto para Gijón. Está igualado, ¿eh? Se va a definir esto por pequeños detalles. Buena red, Muy bueno el balón. Muy bien, la sacó ahí Nico. Muy bien. Un poco justo. Estaba Mateo esperando. Era mucho, 2 ya. Y vamos 18-16. Recuperan ventaja otra vez. Va Pelayo. Muy listo, la finta, bloqueo muy alto. Muy buena la colocación de Santos. Muy bueno el ataque. Cómo vio el hueco, sí señor. Sí señor, muy buen ataque. 17-18. Muy buen ataque de Marcos Argüelles. Zurdo. Muy buen saque. Ahí está Nico con el bloqueo. El bloqueo muy alto. Eran muchas ya, eran muchas. Pero muy bien, están muy atentos, muy rápidos en defensa ahora. Muy bien, muy estables en defensa. Saque potencia. Ahí vamos, Marco. 4. 4 se le quedó un poco baja. Y 20, punto número 20. Le quedó un poco baja, va a haber para cambio. Va a haber cambios, sale. ¿Quién sale? Ah, sale Rafa. Sale Rafa y entra Samuel. Entra Samuel. Samuel, jugador polivalente. Muy buena Rece. Se le fue un poco. Sí, señor, la saca. Salvada Bien, Nico. La jugada complicada. Balón ahí un poco turbio. Bien, buena la defensa. Hay un poco de lío ahí. Potente César, como siempre. Fuera. Si me la bloqueas, si me la paras, vale. Pero a ver qué haces con ella. Yo personalmente veo a ese señor saltarme así delante y me mudo. 17-21. Saca Edu, saque potencia. Fuera, directamente fuera.
Yo creo que están buscando la esquina, están buscando alejar la recepción del colocador. Así evitan que salgan con el central. ¿Cuánto vas a aprender hoy, Vamos a ver, esto es un máster. Esto es un máster. A ver, yo te digo la verdad, no soy... Se le quedó corta. Sí, 19-21. Si llega a pasar, hace un agujero. Mi madre, hasta la red. La varilla, la varilla. Ya puede estar bien agarrada, ¿eh? Esto tenía que ser como el pádel, que mientras pase por encima, que pase por donde sea. Pero sí tiene gracia, tiene más vidilla. Esas jugadas espectaculares del pádel que salen fuera de la cancha a rematar. Sí. 19-22. Bueno, ahí no está todo dicho, ¿eh? Muy buena, sí señor. Qué dejadita. Tocadita de Muy Pelayo. complicado, ¿eh? Muy complicado hacer eso estando atrás. 20-22. Muy difícil, cómo vio el hueco. Al saque Marcos. Y se le fue por mucho. Recuperan, ¿eh? Recuperan ventaja. De Michel Carrera. Y punto 21 para Vóley Oviedo. Recuperan ventaja. Saque flotante atrás, difícil. Muy buen bloqueo, como lo esperó. Qué buena César. César aprovechando la línea y su gran altura domina. César, alarde de calidad. Dominando la situación. Es pura calidad. 23-21. Tiempo de Iván. Y van a poner orden. Están ahí, ¿eh? Qué buen ataque. Sí, señor. Tiene que aprovechar allí que no tiene el bloqueo más alto. Punto 22. No se quiere dejar el set, Oviedo. La rotación, colocador adelante es, podríamos decir, el terror de un entrenador en este punto. Ahí va César. Muy bien el bloqueo. Reconstruyen. Gran bloqueo de César. Sí, señor. Cambio. Vale, sale Rafa. Vuelve Rafa atrás, claro, a la de defender. A barrer el fondo. Bueno, punto de set para Gijón. Saque potentísimo en la recepción. Buenísima recepción también. Esa finta un poco larga de Rafa, de Lucas, Pelayo, perdón. César impone su poderío, fuerza y domina. Pone el 2-0. Bueno, nos pasa un poco como antes, ¿no? Sin ser partidistas, el resultado es el que es, pero tampoco es demasiado justo con lo que se vio en el set. Pero es un partido. Este, por ejemplo, no es como el anterior. Yo este sí que veo el resultado ajustado al partido que estamos viendo. Bien, un partido que va adelante uno, adelante otro.
No, pero quiero decirte, a ver, que no es que sea que mereciera ganar Oviedo, sino que es más ajustado, que podía decantarse, ¿no? Para Sí, cualquiera de los dos lados. puede caer para cualquier lado, sí. Son dos equipos muy distintos, la forma de jugar es muy distinto. Bueno, 25-22, segundo set. Se impone también un poco la lógica de la categoría. Pero, dicho lo cual, Oviedo, vamos, va a tener un futuro Oviedo está jugando escandaloso en la Primera Nacional. Está jugando increíble. Y además es lo que tú dices, precisamente futuro. Es gente tan joven, es que el más mayor tiene 21 años. O sea, tienen un futuro escandaloso por delante. Vamos a aprovechar. Estamos viendo la repetición de jugadas de estas jornadas que estamos viviendo entre ayer y hoy. Mejores momentos de diferentes partidos. También, qué bonito, ¿no? Que convivan el vóley masculino y el vóley femenino, ¿no? A mí me gusta, me parece entretenido, sobre todo para los padres, que la gente que está aquí viéndolo y tal, porque son formas muy distintas de ver el voleibol. Son prácticamente dos deportes distintos. Eso me parece... Lo que también da que bueno, pues que muchos de los seguidores de una cosa y de la otra nunca ven partidos de los chicos o de las chicas, dependiendo a quién sigas, ¿no? Exactamente. Por eso me parece que está estupendo. Bueno, vamos a volver al partido. Tercer set por delante. Seguro que nos van a dar alegrías nuevamente. Yo me mojo, yo digo que este cae del lado de Oviedo. No es que tenga yo favoritismo, pero lo veo yo azul este set. Bueno, merecedor de algo más de recompensa parecen, porque están trabajando mucho y bien. Y muy bien. Gijón está imponiendo pues ese mayor poderío en la red y bueno, y calidad también tienen. Sobre todo yo creo que se nota, o sea, eso poquito que hace que se marque esa diferencia, que son 3-4 puntos, lo que están es físico se nota mucho. Gijón tiene unos tíos, unos pedazos de tíos, y se nota a nivel físico. Aparte, claro, César obviamente es un punto, Chema, un tío con mucha experiencia. Bueno, pues arrancamos el set. Y ahora vemos el marcador 2-0 para Gijón. Se le fue la red. Pelayo, que no sostuvo, no pudo sostener el excelente saque. De Edu Villarreal, que vuelve a sacar. Un par de cambios en Oviedo. Yo la vi. Ah, vale. Sí. Vale, sí, piden tocada. Sí, lo reconoció el propio Michael, sí. Yo no la vi, la verdad, No vi toque por ahí por ningún sitio, pero sí. 3-1. Buena rece. Ahí está. Potente. Ahí está. Michel Carrera. Muy potente, Sí. Pega mucho y muy bien. Bueno, a ver. Exhibición.
Saca César. Saque Cuidadín. potencia. Cuidadín que saca César. Saque en potencia. Llorando la red un poco. Ya. Pelayo hoy no está teniendo su mejor día. Está buscando mucho manos. La cruza un poco más de la cuenta. Sí, está buscando muchas manos. Es difícil. Es muy complicado lo que quiere hacer, ¿eh? Y 5-1. Va César. Y milagrosamente salva los techos. Es que aquí el techo está un poco bajo, ¿eh? Muy buen ataque, librando la red. Edu. 5, ¿cómo que 5? Van 6, ¿no? Sí. No lo subió todavía. 5-1. No, pero yo creo que no lo subió. Bueno, pues nada, 5. Ahí va César, nuevamente, roza la red. Marcos nos... ¡Ay! Ah, ¡Oh! Se le quedó un poco de desorden ahí en la red. No llegó a pasar la red. Bueno, cambio de saque. Santos Bravo. Ahí va. Out. Se le escapó a Edu ahí la diagonal. Buena red de César. Colocación, Michael. Potente. Al medio de la pista. Bueno. Saque flotante. Buena red, ataque. Buena defensa de César. Lo pilló de pie a César. Lo pilló de pie. Lo pilló de pie el apoyo. Raro para César, ¿eh? Sí. 7-4. Muy bien, muy buen saque, buena rece. Buen bloqueo. Mira, Edu. Bien, muy buena ahí. Hablando. Se equivocó Edu. Se equivocó Edu ahí. Se le quedó un poco corta. 7-5. Muy bien el saque en potencia. Buen primer tiempo. Parece que está controlando la situación el equipo gijonés. Tenemos cambios, sale Pelayo. Entra Diego Morales. No. Diego Morales, sí. ¿Sí? Sí. Diego Morales de la Vega. De la Vega. Joven, no sé cuántos años tiene, pero muy joven. Pariente del Zorro, ¿te acuerdas de la Vega? El Antonio Banderas, el señor de la Vega. Yo es que soy millennial. ¿Lo viste el Zorro de Antonio Sí, Banderas? pero... Hombre, sí, hombre. pero... Somos más de Harry Potter y cosas de Hombre, yo esas. también, cuidado. A Santos. ¡Ay! Ahí va. Se equivocó Santos. No se entendieron ahí. Edu ahí un poco. 9-5. Se enfadó Edu. No, 9-5 no. Ya me parecía a mí. 8-6, ¿no? Bueno, a corta distancia, ¿eh? Muy bien, buen saque de Saca Nico. muy tocadita. Muy buena la finta de Edu, sí señor. Balón un poco ahí atrás.
Charro. Muy bien la defensa. Bien, Levanta Garret. Nico. La pasa. Están lamiendo el techo todo el rato. Bien, como vio la finta, Santos. No, lamiendo el techo y a su vez la estructura. Mira, ahora no, ahora tocó. Defensa con la chepa, lo que hablábamos antes. Mientras la levantes, da igual con qué le des. 9-6. Edu en la red está intratable, ¿eh? Es que nos liamos con los Edus. Sí. Tenemos Edu colocador y Edu atacante. El saque, potencia dentro. (10-6). Mortal, ese saque al fondo es mortal. Muy buen saque, potente. Se va el free. Huele a tiempo, ¿eh? Me está oliendo a tiempo de Iván. Hombre, la verdad es que Es importante parar. Cuando la cosa no está engrasando, una paradita. Mi madre. Saque potencia. Se quedó. Más potencia que saque. se quedó. Más potencia que saque, sí señor. Saque potencia otra vez. La colocación de Edu, César, finta. Llegan. No se entiende, no se están... ¡Ay, madre! Hoy se hizo daño. Otro. Madre mía, ¿cómo estamos hoy? Se hizo daño Santos. Se pisaron, seguro. Se pisaron. Un esguince, pobre hombre. Esperemos que no sea nada. Es que esos saltos ahí en la red, muy peligrosos. Hay que tener los pies siempre dentro de la línea. Está teniendo trabajo el fisio hoy. Sí, igual que ayer estuvo solamente a última hora una pequeña contractura de uno de los jugadores del Gijón. Fue el único trabajo que tuvo en todo el día. Bueno, es lo bueno de Efectivamente. tener una buena organización como la que está teniendo Nava. Sí. Que bueno, pues aparte de las muchas otras cosas que pone a disposición, pues tiene un fisio para atender el campeonato. O sea, que muy bien por ellos. En estos partidos de nivel donde se deja todo, hay que tener cuidado porque a veces dejarse todo es lo que tiene, que te dejas todo. Balón ahí un poco. Golpe emocional esto un poco, para Oviedo. Sí. 12-7. El techo hoy está librando. Se les escapa, Sí. Se les escapa el set. Dudaba yo de que pudiéramos empezar la final femenina a la 1, pero Bueno, aquí no está todo dicho nunca, pero sí, pinta feo. Bueno, feo no, pero están haciendo un muy buen partido. Hay que tener en cuenta que son una categoría superior. Bueno, Santos camina bien, no parece nada... va mejor. Me alegro mucho por él. Sí, no parece nada grave, menos mal.
Bueno, a ver, puede ser un pequeño esguince de esos que en caliente duele poco. Machaca Pero Edu. 14-7. Machaca. Será un poco... Hay una pequeña torcedura. Mañana le dolerá más que ahora, seguramente. Esperemos que no sea nada. 14-8. Buen saque de Edu, saque potencia. Charro, se escapó. No se tendieron ahí. Tiempo de Iván. Sí, porque la brecha se está haciendo ya un poco grande, 15-8. Va a ver si pega un par de voces y lo arregla. A ver. Sobre todo para que no sea un descalabro, que bueno, oye, aprovechando un Es una pena porque llevan un muy buen partido. Y luego te vas con las sensaciones del último si no acabas de arrancar. También es verdad que yo creo que los jugadores no son los habituales. Paula, tú lo que no quieres es quedar mal. Yo nunca. Yo nunca. Apostaste y no quieres quedar mal. Yo no quiero que luego se enfaden porque claro, es los gafé. Los estoy gafando. Yo confío en la remontada, ¿eh? No, bueno, gente es válido. Lo que pasa que bueno, también están acumulando cansancio. Oye, que lo dicho, es pretemporada, ya es el segundo partido en 2 días y bueno, es lógico que estén cansados. Nada, yo es que soy más de Oviedo que de Gijón. Pero... Pero no, para mi gusto están haciendo un muy buen partido. También es verdad que creo que el equipo que hay ahora mismo no es el habitual. Bueno, habitual, estamos a principio de temporada, no hay nada dicho. Pero... minutos, está claro. No, es que es lo que se debe de hacer. Saque ahí dejadita. Muy bien, lo cazaron ahí. Muy bien. Buscando la esquina. La finta ahí. Claro, esto es lo que te puedes permitir cuando vas ganando de 5, de 6, de 7. Arriesgar un poco más al saque, probar cosas. ¿Te salen o no? Pero es lo que se debe de hacer. Muy buen saque atrás. Buen primer tiempo, llega Charro. Muy bien. Muy bien el free. Entra Edu. Muy bien Edu contra el bloqueo. Buscando manos. Exhibición de César al saque. Sí. Finta y para adentro, sí señor. Qué buena finta. En la esquina. 17-10. Vamos un poco atrasados, no pasa nada. Está lloviendo, ¿eh? Empieza a llover. Importante. Punto con un poco de suerte, ¿eh? 18-10. Qué buen saque, ¿no? Muy bueno. Esos saques que caen. No, odisea para el receptor. Ahí está. Buen bloqueo ahí. Y tenemos a Edu que está haciendo un partidazo. Está muy bien en ataque. Se fue entonando y ahora mismo está siendo muy protagonista, ¿eh? Muy bien en ataque, muy bien en defensa, muy bien en todo. Saque flotante. Zaguero. Lo tocan todo arriba. Ahí se nota la altura mucho. 4, Pito. No me parecieron, ¿eh?
No me pareció, pero bueno. Bueno, pues con la cuenta 20-10 y el set que ya tiene difícil arreglo. Sí, tiene color negro, sí. Se encargó un poco de maquillarlo ahora con el saque el amigo Adrián. Se va mucho el saque. Cambio de líbero. Sale Edu Moro. Entra Miguel Mayou. Bueno, Al saque. se están viendo cositas, ¿no? Es muy pronto la temporada, pero bueno, Manolo tiene que seguir trabajando, obviamente, unificando todos los jugadores. Pero en este impasse que le queda hasta el primer partido todavía tiene ahí un par de semanitas para darle, ¿no? Yo los veo aquí un muy buen equipo. Lo único que veo que me descuadra un poco es que creo que a veces no se entienden bien adelante. Pero bueno, eso son cosas, claro, evidentemente son gente que no están de jugar juntos, Un Vóley perdón. Gijón que iniciará su andadura en Vigo el día 8 de octubre y le podremos disfrutar su primer partido el día 16 contra el Vóley Dumbría en la arena. Estaremos con todos ustedes retransmitiendo ese encuentro y disfrutando de la inauguración y del primer partido del Gijón Vóley en Superliga 2. Por su parte, vamos a ver también Superliga 2 femenina el 9 de octubre. Creo que empiezan con derbi Oviedo Grupo Covadonga. Me parece, ¿eh? El domingo por la mañana, me parece. Vamos a ver, 22-13. Efectivamente. 22-13. Saque potencia de Edu. Saque muy, muy potente. Eso es, primer partido será en el Grupo Covadonga. 23-13. El día 9 a las 12:30 entre Oviedo, o sea, Covadonga y Oviedo. Y luego el siguiente Oviedo ya recibirá al Torrejón, mientras el grupo visita a Extremadura, a Mendralejo. 24-13. Punto de partido. 24-13 y esto está ya listo para sentencia. Punto de partido y va Michael con el látigo. Ahí va Michael. Va con el látigo, lo tiene preparado ya. ¡Vamos! ¡Qué potencia para cerrar! Y listo. Punto de set y partido. Y listo. ¡Qué partido! Oficialmente no vuelvo a decir nada más. Bueno, hay una cosa clara, para acertar lo primero hay que tener opción a equivocarse. Bueno, pues nada, vamos a ver si podemos hablar con alguno de los protagonistas antes de que comience esa gran final apasionante que a la una van a disfrutar las chicas del Oviedo y del Grupo Covadonga. ¿Y cuál vamos a disfrutar? Hasta ahora. No vayáis. Aquí estamos. Vamos allá.
descanse. Bueno, Iván, se trabajó, pero tenemos enfrente un equipo duro. Bueno, sí, es un equipo con mucha más experiencia, además cuentan con alguna incorporación extra y demás, que lógicamente es una liga, la de ellos, un poco más dura y bueno, pero contento con el trabajo de los chicos, los dos primeros sets sobre todo, las primeras partes del set, mucho que trabajar, por supuesto, como siempre, con un equipo tan joven y bueno, pero bien, buenas sensaciones al final. No, se ve el equipo que, vamos, dio muy buena imagen, ahora al final se les hizo un poco largo quizás, pero los dos primeros sets fueron muy buenos. Sí, los dos primeros sets era lo que buscábamos un poco, competir, ver más o menos dónde podíamos trabajar de cara a lo que es el año. Luego, bueno, ese tercer set, pues oye, consideramos que también la Copa Principado para la gente joven es importante también y bueno, ahí claro, obviamente se nota un poco más la inexperiencia. Pues muy bien, vamos a ver si hablamos un poco con Rafa, a ver qué nos cuenta. Muy bien, de acuerdo. Gracias. Rafa, bueno, arrancamos la temporada y aquí un buen derbi, ¿no? Es un buen partido. Sí, a ver, llevamos muy pocos entrenamientos, entonces de momento estamos cogiendo tono y iremos avanzando poco a poco. Bueno, un equipo en donde tú y tu hermano estáis cogiendo mucho peso, sois muy jovencitos, pero estáis cargando un poco la responsabilidad de gestionar el equipo, ¿no? Sí, de hecho, yo soy el mayor del equipo y por detrás están todos los pequeños. Con unos impresionantes. ¿Cuántos años? 21. Ya ves tú, el viejo. Sí. Y sí, se nota bastante que tenemos bastante peso dentro del campo. Bueno, da gusto veros un poco porque además lo hacéis con todo el buen hacer, en el sentido de que bueno, os repartís un poco las tareas, ¿no? Tanto en ataque como en defensa. Sois muy polivalentes. Sí, a ver, tenemos que ser un equipo bastante completo y bastante defensor, ya que al final físicamente no tenemos tanta altura como pueden tener los rivales que son pues, más mayores y ahí estamos trabajando. Pues nada, mucha suerte para la temporada y vale. Vamos a ver qué depara. Muchas gracias. A ti. Vamos a ver si pillamos a César, por ejemplo. César, un segundo. ¿Qué tal, César? Bueno, aquí estamos arrancando esta temporada. ¿Cómo ves este nuevo proyecto? Bueno, por nuestra parte, la verdad que estamos muy ilusionados este año con el debut en la Superliga 2. Básicamente, bueno, gente de casa con un fichaje extranjero. Y bueno, estamos yendo ahí de menos a más en la pretemporada, todavía nos falta rodaje, competir más para ajustar ciertas cosas en el juego, pero bueno, ya te digo, muy ilusionados y con ganas de que empiece ya, creo que es la semana que viene la liga, en Vigo, la semana que viene, ¿no? No, la siguiente, 9. el 8. Pues nada, Es el deseando 8, perdón, el 8. deseando que empiece la liga para, bueno, medirnos un poco con los demás a ver en qué nivel estamos. Bueno, se ve un equipo que tenéis que un poco terminar de conjuntaros, vais un poco arreones, pero la verdad es que, bueno, está dando tono, ¿no? Sí, como te comentaba, nos falta competir, creo que es la primera competición que tenemos, la Copa Principado, ayer jugamos el primer partido, este es el segundo, entonces es normal, ¿no? Al principio parece que no, pero el rodaje ese de competir, si no lo tienes, va a ser de poco a poco, ¿no? Falta ahí ser más contundentes, yo creo, y eso creo que nos lo va a dar la competición. Entonces, pues tendremos ocasión de ir hablando a lo largo de la temporada, porque obviamente para Asturias y para nosotros es un lujo tener a una institución, se puede decir, del voleibol, ¿no?
No, hombre, para mí es un placer. La tierrina tira mucho, jugar con el Jovellanos, que es el club de toda mi vida prácticamente. Y bueno, lo disfruto mucho aquí con gente con la que he jugado desde infantil, desde que empecé a jugar este deporte y ya te digo, me hace súper feliz estar otra vez en casa. Lo que pretendemos también es un poco aprender de esa experiencia de gente como vosotros, que por ejemplo como María Schlegel, que bueno, que participó en muchos equipos a un alto nivel y que bueno, pues que hay que aprender de todas esas experiencias. Claro, yo creo que al final todo eso, la competición internacional, eventos con la selección española y demás, todo eso suma, ¿no? Entonces, yo creo que, oye, lo que podamos transmitir sobre todo a los más jóvenes aquí en Asturias y demás, pues creo que va a sumar mucho, ¿no? Pues perfecto. Vamos a disfrutarlo. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues nada, como nos pasó antes, casi sin parar, vamos a centrarnos. No antes, vamos a hablar unos minutitos, si puede, vamos a ver si puede aprovechar. Vamos a hablar con Mari Carmen, que es la responsable de este curso que se está compaginando ahora mismo aquí en Nava. Mari Carmen, bueno, pues cuéntanos. nada, tenemos árbitros que están aprendiendo a manejar el acta electrónica, porque al tener varios equipos en Superliga 2 es necesario saber aducir acta electrónica. Es una exigencia. Claro, sí, Superliga 2 y 1 usan acta electrónica, no usan acta de papel, entonces hay que aprender a manejar el programa, tanto los árbitros como los anotadores. O sea, en definitiva, lo que están intentando es dominar un poco los diferentes apartados de ese programa. Exactamente, que finaliza con la generación del acta. Eso es, se les explicó el domingo pasado en los locales de la Federación cómo funcionaba el programa y ahora están manejándose en tiempo real, en lo que es un partido real, los tiempos para ver si son capaces de solucionar los posibles problemas, si pueden llevar bien todo lo que es la puntuación, las sanciones y demás. Veo que aquí hay mucha gente, no solo los que corresponden a los equipos de Superliga 2, hay gente de otros clubes. Allí están los del data. En Superliga 2 también los entrenadores tienen que saber manejar el data. El data es una estadística de la evolución del juego a nivel de jugadores. Claro. El acta es el documento oficial, lo que nos dice quién gana, quién pierde, pero el data te marca quién hace el punto, quién lo recibe, cuántos saques directos hay, quién los hace. Son programas que se unen, trabajan a la vez, pero que son gestiones diferentes. Los árbitros nos encargamos del acta y otros entrenadores hacen el data, que es lo que les están dando vienen de la Federación Española, hay gente de toda España para hacérselo, hay varios aquí asturianos, pero hay gente de toda España. La tecnología nos está haciendo evolucionar a pasos La tecnología nos está agigantados, haciendo evolucionar muchísimo, es más, en los partidos de Superliga 2, los árbitros tenemos una tablet puesta en el poste para ir viendo la rotación, no tenemos que sabernos de memoria, lo que pasa es que bueno, estamos haciendo con un programa de pruebas, entonces esa gestión no la podemos tramitar ahora mismo para verla realmente cómo va a ir en un partido de verdad, por así decirlo. Pero sí que tendrían las tablets puestas en los postes, que les facilita muchísimo la rotación para ver si está bien o mal, quién es el capitán en la pista, ven los cambios que realmente el anotador los haya podido hacer correctamente. Porque bueno, en el acta manual tienes que estar preguntando, oye, ¿y está bien? Oye, ¿lo pusiste bien? Aquí lo ves, es muy visual, te sale en rojo el numerito, entonces ya lo ves directamente. Pues nada, hay que seguir aprendiendo. Hay que evolucionar con los tiempos. Muy bien, muchas gracias. Venga, gracias a ti. Hasta luego. Bueno, pues nada, vamos a pasar allá al siguiente enlace que nos deparará esta gran final que vamos a tener, en donde el grupo Covadonga y Oviedo van a disfrutar este primer derbi de la temporada y que va a repetirse en varias ocasiones en Superliga 2 y que esperemos nos depare, pues eso, unos grandes encuentros. Lo dicho, nos pasamos para el siguiente enlace. Hasta ahora.